Hola con todos, soy el doctor David Villafuerte y este video es la tercera parte de la presentación del libro Obesidad en línea. En la primera parte hablé sobre las verdaderas causas de la obesidad y cómo el exceso de insulina y la resistencia a esta hormona acumulan grasa en nuestro cuerpo y nos engordan. La resistencia a la insulina es una enfermedad que se produce en parte por comer mucho, pero sobre todo por comer con mucha frecuencia. Y no solo nos engorda, también nos enferma. Por eso en la segunda parte de esta presentación hablé sobre las enfermedades que se producen por la resistencia a la insulina y la obesidad, como diabetes, hipertensión, hígado graso, colesterol y triglicéridos elevados, artritis, infartos, entre otras. Así que en esta tercera parte hablaré sobre el tipo de alimentos que debemos o no comer para adelgazar y ser saludables. Pero como el peso y la salud de una persona no solo dependen del tipo y la cantidad de comida, sino sobre todo de la frecuencia con la que come, también hablaré sobre el ayuno intermitente y cómo estos periodos de 12 o 14 horas que no comemos son muy saludables. Si estos temas te parecen interesantes, puedes leer el libro completo en línea sin costo. La dirección del libro está en la parte de abajo de este video, en la descripción. Entonces, como expliqué en la segunda parte de esta presentación, no siempre se supo que las arterias se obstruyen principalmente por una respuesta inflamatoria excesiva. Se creía que comer grasas y colesterol elevaba el colesterol de la sangre y este inevitablemente se acumulaba en las arterias y causaba infartos. Esto tiene un poco de sentido, porque si vemos dentro de una arteria tapada, veremos que hay un montón de colesterol acumulado. Además, hay estudios que concluyen que tener mucho colesterol en la sangre se asocia con obstrucción de las arterias e infartos. El problema es que en epidemiología una asociación no demuestra causalidad. Es decir, que aunque el exceso de colesterol en la sangre se asocie con obstrucción de las arterias, esto no significa que el colesterol causa que una arteria se tape y se produzca un infarto. Para entender esta diferencia entre asociación y causalidad, podríamos usar una metáfora. Imaginemos un incendio al que llegan muchos bomberos. Obviamente, los bomberos no son la causa del incendio, son solo la respuesta a este incendio para apagarlo. Asimismo, en una arteria tapada si hay mucho colesterol acumulado, pero la causa de este problema es una respuesta inflamatoria excesiva sobre una arteria lesionada, y tanto colesterol acumulado es solo parte de esta respuesta inflamatoria excesiva para que las membranas celulares de las arterias lesionadas se regeneren. Esta mala interpretación de asociación y causalidad parece pequeña, pero influyó mucho en la nutrición moderna, porque se crearon mitos para convencernos de que comer grasas es malo para la salud. Uno de los mitos más extendidos fue que las grasas son los alimentos que más engordan, y para convencernos de esto usaron la excusa de las calorías. Este mito se basa en que las grasas son los macronutrientes con más calorías, lo que es cierto, porque las grasas tienen más calorías por gramo de peso que los carbohidratos y las proteínas, como podemos ver en este cuadro. Sin embargo, ahora sabemos que la obesidad no es un problema de calorías, es un problema hormonal relacionado con la insulina, una hormona que se libera principalmente cuando comemos carbohidratos, porque estos elevan mucho la glucosa de la sangre. Así que la insulina se libera para disminuir este exceso, llevando la glucosa fuera de la circulación, hacia el hígado o hacia el tejido adiposo en forma de grasa, y así engordamos. En cambio, las grasas no elevan la glucosa de la sangre, pero sí engordan porque comer grasas estimula al páncreas para que libere insulina por el efecto de las incretinas. Las incretinas son hormonas que estimulan al páncreas para que libere insulina y se producen en el intestino cada vez que comemos cualquier tipo de alimento, independientemente de que sean grasas, proteínas o carbohidratos. Aunque puede ser cierto que las grasas engordan menos que ciertos carbohidratos, porque las grasas no elevan la glucosa de la sangre.
En términos prácticos, esto significa que si comemos una galleta con mantequilla, lo que más engorda es la harina de la galleta, no la mantequilla. Sin embargo, durante décadas hubo el mito de que las grasas son los alimentos que más engordan y hay que evitarlas para tener una buena salud, lo cual es falso porque de hecho muchas grasas tienen efectos antiinflamatorios y por eso evitan infartos, como es el caso de las grasas poliinsaturadas con ácidos grasos omega 3 presentes en las nueces y algunos pescados como el salmón, el atún y las sardinas. También se consideran saludables las grasas monoinsaturadas presentes en el aguacate, el aceite de oliva y algunos frutos secos. Se dice que son saludables porque aumentan las lipoproteínas HDL, o más conocidas como colesterol bueno, porque limpian el exceso de colesterol de las arterias y así evitan infartos. En cambio, las grasas con omega 6, presentes en los aceites de cocina, de soya y de maíz, son saludables solo si no se comen en exceso, porque tienen efectos proinflamatorios. Lo que pasa es que la soya y el maíz tienen naturalmente poca grasa y aceite. Así que históricamente aportaron pequeñas cantidades de ácidos grasos omega 6 a la dieta, y en esas cantidades no nos afectan. Pero actualmente las industrias pueden procesar toneladas de soya y maíz para extraer grandes cantidades de aceite, con un montón de ácidos grasos omega 6 para los cuales no estamos preparados ni evolutiva ni biológicamente porque tienen efectos muy inflamatorios. Esto significa, en términos prácticos, que usar unas gotas de aceite de soya o de maíz para que la comida no se pegue al sartén no nos matará, pero no debemos de exagerar comiendo estos aceites porque no son tan saludables. En cambio, sí debemos de evitar casi por completo a las grasas trans, presentes en las mantecas vegetales y la margarina, porque son muy tóxicas. Se dice que están saturadas artificialmente porque se fabrican a partir de las grasas vegetales con omega 6, a las que artificialmente les cambian su composición química, saturándolas o llenándolas de hidrógeno. Esto las vuelve más estables y duraderas, por lo que ayudan a conservar alimentos como pasteles, pastelillos, galletas, frituras y snacks en funda. Además, son las grasas preferidas por varias cadenas de comida rápida. Por ser de origen vegetal se creía que eran saludables, pero investigaciones al respecto demostraron que las grasas trans elevan los niveles de lipoproteínas LDL o el colesterol malo, lo que aumenta el riesgo de infartos. En cambio, no podemos decir lo mismo de las grasas saturadas naturales y el colesterol, que casi siempre son de origen animal y están presentes en los lácteos, los huevos, la manteca de chancho y algunas carnes. Por ser saturadas, generalmente se cree que no son saludables. Pero esto todavía es un tema polémico, porque hay quienes creen que no hay suficiente evidencia científica de que las grasas saturadas naturales y el colesterol afectan nuestra salud. E incluso hay investigaciones que concluyen que estas grasas podrían protegernos incluso de infartos cerebrales, por lo que no deberíamos evitar estas grasas por completo. Su consumo debe ser moderado. Igual que en el caso de las proteínas animales, porque aunque no elevan o elevan muy poco la glucosa de la sangre, también pueden engordarnos si se comen en exceso por el efecto de las incretinas, igual que en el caso de las grasas. Por ejemplo, algunas proteínas animales, como las del suero de la leche, aumentan los niveles de incretinas en un 298%, y por eso se sabe que los lácteos elevan mucho la insulina de la sangre. Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente los lácteos y las proteínas en general engordan, porque las incretinas no solo elevan los niveles de insulina, también quitan el hambre porque producen hormonas de la saciedad, como colecistoquinina, péptido Y y amilina. Además, las incretinas vuelven lento el paso de comida del estómago al intestino, lo que hace que la comida se quede más tiempo en el estómago y así nos sentimos más llenos. Así que para saber si las proteínas realmente engordan, debemos reconocer cuál de los dos efectos de las incretinas predomina, el efecto engordador de la insulina o el efecto adelgazante que puede producir la sensación de saciedad. En este sentido, las dos proteínas más estudiadas son la proteína de la carne y la de la leche.
En el caso de las carnes, estudios en Norteamérica concluyen que comer carnes rojas, procesadas y sin procesar, se asocia a un aumento de peso, incluso mayor que el de los postres, mientras que en Europa algunas investigaciones concluyeron que también las carnes de aves no suben de peso. Así que en el caso de la proteína cárnica, parece que predomina el efecto engordador de las incretinas. En cambio, algunas investigaciones en Europa concluyen que comer lácteos enteros como leche, queso y mantequilla se asocia con un menor peso corporal. E incluso el estudio Cardia, que duró cerca de 10 años, descubrió que comer lácteos en general se asocia con una menor incidencia de obesidad. Así que en el caso de los lácteos parece que predomina el efecto adelgazante de las incretinas. Esta diferencia entre carnes y lácteos es por el tamaño de las porciones que comemos. Por ejemplo, es común comer un bistec grande de carne o varias presas de pollo o una parrillada entera. En cambio, no es común comer un enorme pedazo de queso o varios vasos de yogur. Es decir, las pequeñas porciones de los lácteos nos protegen de engordar. Esto significa, en términos prácticos, que debemos comer proteínas animales moderadamente, o su consumo debe ser del 30% del total de calorías que ingerimos, independientemente de que sean carnes o lácteos. De esta forma, incluso pueden ayudarnos a adelgazar, porque producen la sensación de saciedad, incluso en pequeñas porciones, gracias a las incretinas. En cambio, en mayores cantidades, engordan. Esto es muy importante porque actualmente hay el mito de que solo los carbohidratos engordan, porque supuestamente elevan mucho la glucosa de la sangre y por eso también la insulina. Sin embargo, hay investigaciones que concluyen que ciertos carbohidratos enteros, como los cereales integrales, protegen contra la diabetes y los altos niveles de glucosa de la sangre. Así que no todos los carbohidratos elevan mucho la glucosa de la sangre y también la insulina. Este efecto engordante tienen sobre todo los carbohidratos refinados o procesados, porque pierden su fibra cuando se procesan. La fibra es la parte no digerible de un carbohidrato, como la cáscara de las frutas o la cáscara de las legumbres como el frijol, el chocho o las habas, o la cáscara de los granos enteros como el trigo. Así que la fibra es como una especie de antídoto contra los efectos engordantes de los carbohidratos, porque la fibra absorbe y retiene mucha agua, como si fuera una esponja, y por eso puede aumentar su volumen, lo que ayuda a llenar el estómago y así nos sentimos más llenos. Por eso es fácil tomar un jugo de 5 naranjas, pero es más difícil comer las 5 naranjas enteras, con la pulpa, que es la parte que tiene fibra. Además, como la fibra retiene mucha agua, puede aumentar el volumen de las heces en el intestino grueso y así se excretan más calorías, lo que puede ayudarnos a adelgazar al menos un poco. En cambio, comer poca fibra causa estreñimiento. Además, como los carbohidratos con fibra retienen agua y alcanzan un mayor volumen, se movilizan más lento del estómago al intestino y por eso se absorben más lento. Así la glucosa no sube tan rápido en la sangre y el páncreas produce menos insulina, lo que nos ayuda a adelgazar. En cambio, los carbohidratos procesados, como el azúcar y la harina blanca, se absorben muy rápido en el intestino. Esto eleva mucho y muy rápido la glucosa de la sangre, lo que amplifica el efecto engordador de la insulina. Por eso debemos preferir carbohidratos enteros como frutas, legumbres, verduras, tubérculos y granos enteros. Y debemos evitar los carbohidratos procesados o sin fibra, como jugos, productos con azúcar, como postres dulces, caramelos, gaseosas y ciertas salsas como la de tomate, además de los alimentos preparados con harina blanca, como las galletas, las tostadas y el pan blanco. Entonces, hasta ahora hablé sobre grasas, proteínas, carbohidratos y cómo estos pueden engordarnos o ayudarnos a adelgazar. Pero para bajar de peso y tener una buena salud, más importante que el tipo de comida es la frecuencia con la que comemos, porque comer mucho y con mucha frecuencia causa resistencia a la insulina, la que nos engorda y causa enfermedades. Porque cada vez que comemos el páncreas libera insulina para disminuir el exceso de glucosa de la sangre, como cuando comemos carbohidratos.
o por el efecto incretina, como cuando comemos grasas y proteínas. Así que para disminuir los niveles de insulina, de glucosa y vencer la resistencia a la insulina, debemos dejar de comer por completo grasas, proteínas y carbohidratos. Es decir, debemos ayunar. Esto no significa que debemos dejar de comer por días o semanas. Ayunar es cualquier periodo de tiempo que no comemos, pero en el contexto de tener una buena salud, los ayunos que tienen mejor evidencia científica son los de 12 y 14 horas. Por ejemplo, si cenamos a las 8 de la noche y al siguiente día desayunamos a las 8 de la mañana, hemos ayunado 12 horas. O podríamos cenar a las 6 de la tarde y al siguiente día desayunar a las 8 de la mañana, lo que conlleva un ayuno de 14 horas, lo que ya tiene beneficios para la salud comprobados, incluso si no mejoramos los alimentos que comemos o disminuimos la cantidad de comida. Sin embargo, si también queremos adelgazar, debemos mejorar nuestra alimentación, por lo que podríamos ayunar 16 horas. Por ejemplo, podríamos cenar a las 8 de la noche. Al día siguiente no desayunamos y tendríamos nuestra primera comida a las 12 del mediodía, lo que no tiene nada de malo. Esto conlleva un ayuno de 16 horas y evitamos los alimentos del desayuno, que generalmente son los que más engordan porque tienen un montón de azúcar y harina blanca. Claro que en vez de evitar el desayuno podríamos evitar la cena, pero puede ser preferible no comer temprano en la mañana porque ese es el momento del día que estamos más apurados, así que comemos más alimentos procesados, fáciles de preparar, pero llenos de azúcar y harina blanca, lo que nos hace engordar. Además, es común tener más hambre en la noche porque a esa hora está elevada la grelina, una hormona que aumenta el apetito. Lastimosamente hay el mito de que comer temprano en la mañana es indispensable para tener energía el resto del día, lo que es falso, porque temprano en la mañana nuestro cuerpo produce mucho cortisol y noradrenalina, que son hormonas que liberan la glucosa almacenada en el hígado. Y así tenemos energía disponible para nuestras actividades, incluso si no comemos. Y como este, hay varios mitos que desprestigian al ayuno, pero en general son falsos, porque incluso los ayunos largos de varios días no conllevan riesgos, es más, tienen beneficios para la salud. Por ejemplo, en 1973 se monitorizó el caso de un hombre obeso que realizó un ayuno terapéutico por 382 días, sin presentar deficiencias nutricionales ni problemas de salud, perdiendo más de 120 kilos de peso y sintiéndose bien durante todo el proceso. Esto pasa porque cuando no comemos, el hígado libera sus reservas de glucosa y cuando éstas se agotan, el cuerpo puede obtener energía de sus reservas de grasa en el tejido adiposo, porque las grasas están formadas por glicerol y ácidos grasos. El glicerol puede transformarse directamente en glucosa en el hígado, mientras que los ácidos grasos pueden proveer de energía a casi todos los tejidos del cuerpo, con excepción del cerebro. Por eso las investigaciones muestran que incluso en ayunos de varios días, los niveles de glucosa y energía se mantienen normales. Pero como los ácidos grasos no pueden proveer de energía al cerebro, se cree falsamente que el ayuno restará energía a este órgano, lo que no es cierto, porque nuestro cerebro, único en la naturaleza, puede usar cetonas o cuerpos cetónicos como fuente de energía. Estas son sustancias que se producen a partir de las grasas que libera el tejido adiposo cuando ayunamos. Esta afinidad del cuerpo para usar sus reservas de grasa cuando no comemos es muy importante porque muchas veces se cree que ayunar nos restará musculatura, lo que es falso, porque los músculos solo se consumen cuando no hay grasa en el cuerpo o su nivel es menor del 4%. Para tener una referencia, un maratonista tiene un 8% de grasa corporal y a pesar de tener tan poca grasa y de ser muy delgado, estas reservas le ayudarían a sobrevivir sin comer por varias semanas, por lo que una persona obesa no tiene de qué preocuparse, porque no le falta grasa, le sobra. Además, durante el ayuno, el cuerpo produce hormona de crecimiento,
una sustancia que en adultos ayuda a preservar la musculatura y los minerales del hueso. Sin embargo, durante el ayuno no solo producimos más hormona de crecimiento, sino también más noradrenalina. Esto es muy importante porque también hay el mito de que ayunar vuelve lento el metabolismo, lo que es falso, porque de hecho la noradrenalina acelera el metabolismo. Recordemos que el metabolismo, o más técnicamente como metabolismo basal, es la cantidad de calorías o energía que nuestro cuerpo usa para sus funciones básicas de mantenimiento, como el latido del corazón o la respiración o la digestión o la cognición y el pensamiento, entre otras. Si el cuerpo usa menos energía para estas funciones, decimos que el metabolismo se vuelve lento. Sin embargo, el ayuno acelera el metabolismo porque eleva hasta un 117% los niveles de noradrenalina y esto aumenta el gasto de calorías o energía hasta un 12%, lo que nos ayuda a adelgazar. Esto ha sido todo. Si les parecieron interesantes los temas que tratamos en esta presentación, recuerda que puedes leer el libro completo en línea sin costo, donde encontrarás estos y otros temas. La dirección al libro está en la descripción de este video, en la parte de abajo. Muchas gracias.